Siglo I después de Cristo. La centuria de los Augustos, la centuria de los emperadores, de los primeros emperadores de Roma, de la ciudad eterna, de aquella república primigenia y posterior imperio que prevalecería más de 1000 años, constituyéndose como la potencia más luminosa del mundo antiguo, la clara referencia para todos, la que inspiró. Y en ese siglo I después de Cristo se sucedieron una suerte de emperadores difíciles de clasificar, difíciles de perfilar. Uno de ellos, Claudio, un ser supuestamente imperfecto, maltratado por todos, incluida su familia. Todos pensaban que Claudio era tonto, que Claudio no razonaba, que los tic físicos que tenía le impedían ser alguien más, subir algo más, que su misión estaba junto al suelo, casi hundido en el suelo. Su propia abuela hablaba de él como un burro, como una acémila. Pero ese Claudio se rebeló y ese Claudio avanzó, llegando a ser emperador de la mayor potencia del mundo. El mismísimo, el terrible, el trágico Calígula se apiadó de él en algún momento, incluso concertó un matrimonio supuestamente divertido entre aquel pariente lejano y una jovencita esplendorosa, guapísima. Su nombre era Mesalina. Nos encontramos en el año 41 después de Cristo. El infame Calígula concierta ese enlace, esas nupcias entre los dos. Hombre, había una pequeña diferencia de edad, dado que Claudio tenía 50 años y Mesalina tan solo 16. Pero bueno, esto era razón de Estado, eran prácticas muy habituales en aquella época, y que hubiese una diferencia de edad entre ambos cónyuges, pues no suponía el más mínimo problema. Claudio 50 años, Mesalina 16. Claudio presentaba un aspecto casi patético. Mesalina, en cambio, era frívola, lozana, bellísima, inquieta, muy inquieta en la cama, conocedora ya a sus 16 años de cualquier lid amatoria. Y bueno, ya tenía una larga lista de amantes, cosa que Claudio no sabemos muy bien si conocía o no. Pero lo cierto es que accedió a ese matrimonio muy gustoso. Fueron 7 años de contienda. Fue una guerra total entre Claudio y Mesalina. Una historia abrupta, una historia llena de inconvenientes, principalmente generados por la actitud, por la personalidad de la díscola Mesalina. Como sabemos, Claudio llegó a ser emperador. Todos nos acordamos de aquel episodio tragicómico en el que la guardia pretoriana acababa de asesinar a Calígula y buscando algún pretendiente, buscando a alguien cercano a los intereses de la guardia, que pudiera ser manipulado, que pudiera ser un títere de esta guardia pretoriana. Pues esta guardia, buscando en el palacio, buscando en las estancias palaciegas, descubre a un atemorizado Claudio detrás de unos cortinajes, temblando, lleno de miedos, lleno de temores. Él pensaba que también, como familiar de Calígula, iba a ser masacrado. Pero la guardia pretoriana sonríe y descubre en Claudio al futuro, al inminente emperador. Le rinden honores, casi mofándose de él, y le proclaman Augusto de Roma, gran emperador de Roma. Y Claudio, para sorpresa de todos, se consagra como un inmenso mandatario. Una de las primeras medidas que adopta es la de gratificar a algunos guardias pretorianos y mandar a justiciar a los asesinos de Calígula. Con eso empieza a demostrar que tiene muy buena mano derecha y excelente mano izquierda. Tan solo 2 años más tarde de su matrimonio con Mesalina, inicia la conquista de Britania.
Necesitaba un éxito militar y lo obtiene en Britania. Ordena la persecución de los druidas, de los sumos sacerdotes de la antigua religión. Todo el mundo empieza a sospechar que se habían equivocado con Claudio, que aquel supuesto deficiente mental no era tal, y sí, en cambio, un consumado literato, un aficionado a la cultura, un gran erudito en determinadas cuestiones y un magnífico gobernante para el pueblo de Roma. La opinión generalizada sobre la actitud de Claudio, sobre la personalidad de Claudio, empieza a cambiar, da un giro de 180 grados. Y la plebe comienza a elogiar las victorias de su emperador, la gran resonancia que tiene su emperador, el magnetismo incluso, porque si hay mofa, es cierto que hay mofa, pero también empieza a haber mucho respeto, muchísimo respeto hacia Claudio. Así que tenemos a un Claudio que se destapa como excelente gobernante, y a una Mesalina que también se destapa, pero en este caso en los lupanares de Roma. Los dos se destaparon sin duda alguna. Mesalina, como os digo, era bellísima, tenía un cuerpo perfectamente moldeado y gustaba del amor. Los legionarios de Roma hacían correr determinadas historias sobre Mesalina. No había legionario que se preciara de no haberse acostado con Mesalina. Todos habían pasado por aquella cama. Mesalina incluso llevaba su osadía a esos lupanares, a esos prostíbulos romanos, y competía con las mejores prostitutas, con las mejores meretrices, a ver quién era capaz de amar más